vamos a tener el honor de escuchar a quien no necesita mucha presentación, nuestro querido profe Nicolás Magluf, quien además es autor de diversos libros, director de diferentes empresas, pero frente a todo, un gran orador y un tremendo profesor. Así que adelante, profesor. Y el primer premio Carlos Fuentes. ¡Qué horrores! Fíjate que Ricardo me dijo que hable de gestión y poesía, y yo no tengo nada que tener en poesía. Y tengo la desgracia, como este es un evento que está ligado al arte, les cuento que parece que me estoy pareciendo a Beethoven porque me estoy quedando sordo, no escucho nada, pero espero que sea temporal por la congestión con la que ando. Bueno, pero quiero agradecer al Círculo y agradecer a Ricardo por la invitación que me han hecho. La verdad es que me llena de orgullo, pero soy ingeniero, y no sé cómo voy a comentar un libro de poesía, porque me dio trabajo tratar de hacerlo. Y tengo un gran cariño por el Círculo, porque yo creo que lo vine a hacer cuando nos juntábamos en el Tercade, a fines, ya voy a hablar de siglos, a fines del siglo pasado nos juntamos. Y de repente fue surgiendo el Círculo, y Carlos Fuentes era uno de los actores principales. Carlos desgraciadamente falleció, y el Círculo lo que hizo, instituyó un premio en su nombre. Y me tocó conocer a Ricardo cuando le dieron el premio Carlos Fuentes Lizama. Y me fui de espalda, me sorprendió. Y me sorprendió porque él habló de recursos humanos, de personas, pero habló también de poesía y ligó las dos cosas. Y desde esa época la verdad es que admiraba mucho su vocación. Y hace poco me contó cómo nació. Me dijo lo que ya han explicado otros, que estuvo en la Universidad Santa María en sus primeros años de ingeniería, y que ahí se respiraba poesía, ¿no? Y que estaba Raúl Zurita, entre otros, que sabemos que es Premio Nacional de Literatura en Chile. Y hace algún tiempo editó este libro que nos congrega hoy día, y a mí como me encanta, y él está siendo profesor de nuestra actividad de extensión, le dije, ¿por qué no hacemos una conversación, un webinar, algo, de lo que sea gestión y poesía? Y le digo que ya, pongámosle un nombre. El nombre, cuando uno le pone un nombre a algo, ayuda como a focalizar de qué quiere hablar. Pongámosle un nombre. Y Ricardo se quedó callado. Le dijo, me lo voy a pensar. Y después de unos pocos días me dijo, le vamos a poner de lo formal a lo sutil. Yo dije, creativo. Porque lo formal a lo sutil es el subtítulo de un libro que escribí, que siempre cuento que es como mi historia personal, es decir, como de la ingeniería a entender a la persona, a sus motivaciones, a su mundo interior. Y después le puso puntos suspensivos a lo trascendente. Y bueno, y ahí ya era harto distinto, y cuando tuve la oportunidad de ir viendo y leyendo este libro, me di cuenta de por qué estas tres palabras hacían muchísimo sentido. Claro, lo formal es la ciencia, la astronomía, la astrofísica, que ha logrado progresos impresionantes, ¿no? Y parece que Ricardo muestra una fascinación por cada nuevo avance que devela el universo. Y el libro está plagado de datos astronómicos, desde el nombre que él ya explicó, pero yo lo tuve que googlear, y ahí me encontré con que el doble amanecer tenía que ver con Mercurio, ¿no? Y que es esta ilusión óptica que explicó. Pero hay muchas más referencias. Algunas de las que me llamaron la atención, cuando dice la lluvia de las Oriónidas. ¿Y qué son las Oriónidas? Son meteoros de la cola del cometa Halley. Y después habló de Kepler 90. ¿Y qué es Kepler 90? Es como un sistema solar con 8 planetas como el nuestro.
Y después habló del K18 con una letra B, porque el K18 es como un sol, y el K18b es un planeta que gira, es un exoplaneta, una super tierra. Después las cefeidas, estos son algunos de los datos, son muchos más, pero aquí estos son nombres bonitos, parece mitología. Entonces las cefeidas son estrellas gigantes pulsantes que son como verdaderos faros del universo. Y la que más me gustó, la Lactómeda. Y la Lactómeda es el nombre hipotético que tiene una galaxia que se formaría, una galaxia gigante, tras la coalición y fusión de la Vía Láctea, donde habitamos, y de Andrómeda, que es nuestro vecino más cercano. Ninguno de nosotros va a estar en ese momento, así que no se preocupen. No sé cuánto estudiaste, Ricardo, y como decían cosas que tenían que ver con ciencia, con astronomía, con astrofísica, le preguntó a Mario Amuy, que ustedes vieron con el entusiasmo que le respondió. Pero la verdad es que en el libro no está hablando de astrofísica. En cada una de estas y muchas otras referencias, para mí, como que se respira admiración frente a la vastedad del universo. Claro, es que nuestra soledad e insignificancia en la inmensidad del universo nos sobrecoge. Y me hizo recordar esta cita que ya tiene varios años del Carl Sagan, cuando habló del Pale Blue Dot, ese pálido punto azul. Y es porque el 14 de febrero del 90 solicitó a la NASA que girara la sonda Voyager primero, que esa exploraba Marte, y ya se iba hacia el espacio exterior. Dice, dale vuelta para que tome una foto de la Tierra, del lugar que habitamos. Y tomó la imagen y el resultado impresionante. Ustedes pueden googlearlo y aparece la foto de un punto azul insignificante en medio de un rayo de luz y el resto la oscuridad. Y esto obviamente es conmovedor. No es más que este pálido punto azul. Bueno, esto es como de lo formal de la ciencia, de la astronomía. Luego viene lo sutil. Claro, lo sutil es la emoción, es el afecto. Es que cuando miramos un cielo estrellado, hace imposible contener la emoción. Y a Carl Sagan, esta visión de la insignificancia de la Tierra lo hizo reflexionar. Y lo hizo reflexionar sobre la vanidad humana. Pues esta foto, desde una gran distancia, muestra nuestra pequeñez, y más o menos estas son las palabras, en la vastedad ciclópea del universo. Y luego hizo una reflexión, que es tan actual, siempre tan actual. Muestra nuestra historia como humanidad y muestra lo que hoy estamos viviendo. Dice, le hizo preguntarse por los ríos de sangre derramada por generales y emperadores para ser, por un momento, amos de una fracción de este pequeño punto azul, punto insignificante. Le hizo reflexionar sobre el sinsentido de la crueldad y del odio, por nuestra pomposidad, por la importancia que nos damos. Es que yo veo las guerras hoy día y la gente que muere es un número y me hace tanto sentido. Recuerdo esta cita de Sagan. Y concluye Sagan que solo cabe la humildad. Nos impele a ser más generosos, más amables unos con otros y a preservar y a cuidar el único hogar que conocemos. Bueno, no es sorprendente que Ricardo trasunte su propia historia y la emoción que le provocan sus reflexiones al contemplar esta inmensidad del universo. Y yo estuve leyendo los poemas y buscando frases y cosas,
y más o menos al azar algunas de las cosas, pero el viaje interior es uno de los poemas y dice, ¿es que acaso podemos ignorar los paisajes de nuestro mundo interior? La riqueza de nuestro mundo interior. Esas son algunas de las palabras que él dice en ese poema. Y cuando habla del estiércol, del dinosaurio, Dios mío, es como te remece y te dice, mientras el planeta se destruye y que va a caer un asteroide y va a terminar por destruirnos por completo, y así como los dinosaurios los estudiamos nosotros por su estiércol, dice, nos van a estudiar a nosotros por nuestro estiércol, porque no va a quedar nadie. Es el pesimismo por lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos, indolentes frente a nuestro riesgo de extinción. Y después, en otro tono un poco más optimista, amable, el poema Bajo el mismo Venus, dice, Venus es el planeta del amor, y dice, recuerda, ella en La Habana, yo en Valparaíso. Y me encanta la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es que da vuelta a todo, porque siempre íbamos de lo grande a los átomos y después de los átomos a las partículas elementales y ahora las cuerdas, y dice que las cuerdas son unas cosas que vibran, que nadie ha visto nunca, son concepciones, ¿no? Pero que dan origen a todo, son partículas subatómicas, electrones, dan origen a todo. Y ahí en el poema que él citó, dijo, Valparaíso son dos palabras, una que habla de romance, es otra de pobreza. Después dice, no, son tres palabras, una es de amor, la memoria y el deseo, y después termina diciendo, todo vibra en 1000 palabras. La ingeniería, 2, 3 mil es lo mismo. Pero se va metiéndote en su emoción. La memoria familiar de la abuela que contaba que cuando era joven también había dobles amaneceres, como recordó Ricardo, uno para los vivos y otro para los que han partido. ¿Se fijan cómo es lo sutil? Va generando algo en la lectura del poema. Y en la galaxia distante, que se refiere al paso del tiempo, dice, a veces cuando el agua hierve en la cocina y el vapor empaña el vidrio, veo a mi abuela en la ventana. Y termina diciendo que no está afuera, no está allá afuera de la ventana, está en mí. Y rumores de galaxias distantes nos muestran un universo joven. Así, claro, duele mirar atrás, porque ya no somos luz nueva, sino que somos eco de la infancia. ¿Sí? El paso del tiempo, la emoción, el significado de lo que nos va ocurriendo a nosotros en nuestra vida. Bueno, en la última parte del libro, el nombre lo dice todo, en la melancolía infinita. Bueno, por último, el tercer punto es lo trascendente. Y aquí es donde está el gran contenido del libro, en mi opinión. Y aquí me volteó, me hizo pensar. Y además que estaba hace tiempo pensando en este tema. Le digo, Ricardo, que no sé qué conversación vamos a tener, pero me van a tener que aclarar muchas cosas. El tema se despliega ampliamente en el libro, en mi opinión, lo trascendente. Y ya no es admiración ante nuestra insignificancia frente al universo, sino, por lo menos como yo lo interpreto, es una reflexión sobre lo insondable, sobre el misterio, sobre lo que no podemos describir ni entender, no podemos hablar en palabras. Es sobre nuestra trascendencia, la reflexión sobre nuestra trascendencia, sobre el sentido de la vida. Miren, la primera cita del libro es: los átomos o partículas elementales en sí mismos no son reales. Forman un mundo de posibilidades más que de cosas o hechos. Es una cita de Schrödinger, ¿no?
Y uno se pregunta, ¿qué es la realidad? Estamos inmersos en un mundo que no es fácilmente descifrable. Y nosotros como seres humanos, la verdad es que no somos fácilmente descifrables. Así que sus reflexiones me empiezan a parecer que no se refieren solo a astronomía, a lo mejor es a filosofía, a lo mejor es a teología, al alma humana, al sobrecogimiento que surge de nuestra pequeñez frente al misterio. No sé qué tenía Ricardo en mente, no puedo adivinarlo cuando escribía, pero traté de interpretar algunos de los mensajes que se esconden en su poema. Y como hay en ellos una riqueza enorme, inagotable, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros va a poder entender e interpretar lo que le evoca. Bueno, el doble amanecero, ¿es solo Mercurio? ¿O se refiere también, yo no lo sé, a nuestro nacimiento, muerte y trascendencia? ¿Es que nosotros vamos a amanecer de nuevo? Por lo menos cabe la pregunta. Y en algunos de sus poemas dice, aparece antes del tiempo, empieza a hablar del Big Bang y nos dice, nos les llena de admiración saber que hace 13.800 millones de años parecemos emerger de la nada. Y bueno, viene la gran implosión, el universo se expande, se contrae, palpita, Big Bang, salió el universo. Y algunos piensan que termina en un Big Crunch. Y él agrega Big Rip. Y yo no sé si era la palabra en inglés o era el requescat impassion. La palabra en inglés era ¡pam! Te rompe. Bueno, evocan interpretaciones. Las dos me hicieron sentido. Y luego va con alguna experiencia personal en la vida nuestra, dice, en esta misma gran implosión, nuestros cuerpos trepidan, se funden y colapsan. Y fantástico cuando habla de los ascensores, de este anhelo que tenemos como seres humanos. Quiere un ascensor para llegar lo más lejos posible en la vastedad del cosmos. Y en el más allá, en ese poema dice, de nuevo estoy mirando las estrellas. En el fondo infinito veo otro destino limpio. Más allá no haya nada. Dice, solo estoy yo, a imagen y semejanza. Bueno, esas son palabras que tienen sentido. Es la soledad y es el misterio. Y en esta materia oscura dice, la materia oscura, nadie sabe todavía cuánto hay, no la vemos, no la escuchamos, sospechamos su presencia. Y termina diciendo, cuando el pensamiento ha cesado, un enigma me convoca. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de cuando el pensamiento ha cesado? Y en la energía oscura, que es compañera de la materia oscura, las almas vagan por el firmamento, son almas en pena, espera silenciosa, espíritus atormentados. Y luego dice, después de la muerte, un pozo sin fin, camino al más allá. Son reflexiones de la trascendencia. Por eso los 3 puntos y la trascendencia. Y la reflexión de